Es momento entonces de iniciar esta magna conferencia titulada La familia es la cuna de la paz. Por lo que me permito leer una reseña de nuestros conferencistas. La maestra Delia Pérez Guerrero es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de Atemajac. Es maestra en Psicoterapia Gestalt. Obtuvo el estándar de la norma Conocer, Intervención para la resolución de conflictos. Recibió capacitación en métodos alternos de solución de conflictos, también por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal. Obtuvo la certificación como psicóloga prestadora de métodos alternos de solución de conflictos. Certificación internacional en cultura de paz y gestión de paz por el Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas de Buenos Aires, en Argentina. Es subdirectora del Centro Privado de Mediación de Conflictos y Servicios Psicológicos 212, acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Es vicepresidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención por el Estado, Asociación Civil, y es miembro del claustro docente del Instituto de Justicia Alternativa en el Estado. Recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Delia Pérez Guerrero. Bienvenida. El siguiente ponente es el doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Terapia Gestalt, doctor en Ciencias del Acompañamiento Humano, doctorante en Psicoterapia Gestalt. Ha tomado cursos de especialidad en países como Cuba, Francia, España, República de Eslovaquia, Roma, Estados Unidos de América y Perú. Obtuvo la certificación internacional en Cultura de Paz y Gestión de Paz por el Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas en Buenos Aires, Argentina. Ha sido tallerista y conferencista en más de 40 universidades. Es presidente y fundador del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Mediador certificado como prestador de métodos alternos de solución de conflictos por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Es presidente de la Asociación Mexicana de Psicología y Salud Mental, Asociación Civil. Miembro del claustro docente del Instituto de Justicia Alternativa del Estado. Miembro de la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional. Perito en Psicología Clínica, perito en Música y perito mediador por el Consejo de la Judicatura del Estado. Es director del Centro Privado de Mediación de Conflictos y Servicios Psicológicos 212. Obtuvo en el 2014 el reconocimiento a la trayectoria en capacitación que otorga la Delegación Federal del Trabajo del Gobierno del Estado. Obtuvo en el 2021 el reconocimiento Fernando Tenamasti por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha sido nombrado embajador de paz por el Instituto de Justicia Alternativa de nuestro estado y en el 2019 obtuvo el Premio por la Paz Jalisco. Demos un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Jasso.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, tardes, noches. Antes que nada, sí es muy importante comentarles lo siguiente. Si me permiten, voy a tomar unos minutos de esta invitación excelsa que nos hicieron llegar. Maestra, muchas gracias por la invitación. Padre, pues, ¿qué le platico? Siempre confiando en nuestro trabajo, le agradezco. Quiero decirles que a nivel nacional los psicólogos estamos de manteles blancos, puesto que hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República decretaron que el Día de la Psicología será el día 20 de mayo. Y este es un reconocimiento muy importante para los psicólogos. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué lo platico? Porque una de las autoras de este decreto está ahí sentada. Es la maestra Delia Pérez. Y este decreto a nivel nacional viene a marcar un hito en el tema de la psicología a nivel nacional, porque no había ningún referente en donde se dijera oficialmente que la psicología era el día 20 de mayo, su día de festejo. Entonces la maestra, ¿por qué lo digo? Porque la maestra es egresada de aquí, porque la maestra es egresada de psicología y porque la maestra fue coautora de este decreto que se hizo a nivel nacional y que orgullosamente sale precisamente como una propuesta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención, pero también, ¿por qué lo digo? Porque este reconocimiento, padre, usted forma parte de ese reconocimiento a nivel nacional, porque debemos de decirles que el Colegio Estatal de Psicólogos se fundó aquí en la UNIVA y fue el padre el que nos dio la confianza para fundar este colegio. Entonces yo creo que los dos se merecen un gran aplauso por este logro a nivel nacional que se logró en la psicología en México y que ya es parte de la historia de la psicología. Entonces, pues bueno, no quería dejar pasar este hecho tan importante y que además decirles que también se logró el decreto del cual también, padre, usted forma parte de ello y la maestra Delia, el día 20 de mayo se nombra el Día del Psicólogo por decreto del Congreso del Estado de Jalisco y también la maestra Delia fue la coautora de este decreto. Entonces, es muy para mí satisfactorio pues presentarles a la maestra Delia, quienes no la conocían, egresada de aquí y que ha sido una brillante egresada de esta universidad y un ejemplo pues para los psicólogos en Jalisco y sobre todo de la universidad que hoy nos acoge, la Universidad UNIVA, y creo que merece todo el reconocimiento por ese trabajo que ha hecho la maestra. Sin contarles en las leyes que ha participado, precisamente la Ley de Cultura de Paz. La Ley de Cultura de Paz se aprobó hace 2 años, la maestra también fue coautora y participó en esta Ley de Cultura de Paz. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta Ley de Cultura de Paz hablamos de la familia. Cuando estuvimos trabajando en los foros sobre el tema de la cultura de paz, hablábamos que la cultura de paz regularmente se relacionaba con vestirnos de blanco, agarrar palomas blancas y lanzarlas al aire, y la cultura de paz es otra cosa, es eso, pero además es una metodología científica. La cultura de paz tiene que ver con la mediación de conflictos, tiene que ver con las juntas restaurativas, tiene que ver con la educación emocional. Todo este tema tiene que ver con la psicología y sería muy interesante compartirles este documento porque ahí hablamos de la familia, ahí hablamos de la cultura de paz y ahí hablamos un poco de lo que ahorita voy a platicar. No sé, me dicen el tiempo porque a mí se me va el rollo y no sé cuánto tengo tiempo para hablar. Pero bueno, voy a partir de 15 minutos. Yo quisiera empezar preguntándoles, ustedes, ¿quiénes de los de aquí han escuchado ese dicho que dice, perdón? ¿Así? ¿Ya? ¿Quiénes de aquí han escuchado el famoso dicho que dice, chango nuevo no aprende maromas nuevas? Chango viejo no aprende maromas nuevas. ¿Quiénes lo han escuchado? Bueno, ¿ustedes creen en eso realmente? Pregunta. Porque hoy vamos a poner evidencia científica para refutar este dicho. Cuando hemos trabajado en el tema de los métodos alternos, que incluso aquí también este tema en algún momento lo trajimos por la apertura precisamente del padre, empezamos a hablar de la mediación de conflictos aquí en la universidad, hablábamos de que el tema de la mediación va directamente relacionada con el tema de la familia. ¿Por qué? Porque el video lo guardaron, no, ahí está.
Está abajo. Bueno, lo comento rápidamente para no alargarme. En una práctica de 25 años en el tema de la psicoterapia, es el video anterior, ¿eh? En 25 años en la práctica de psicoterapia, yo me he enfrentado a situaciones muy particulares. Trabajé 7 años con pacientes suicidas en las clínicas del dolor y de cuidados paliativos en los hospitales civiles, y yo me enfrenté a un hecho que quiero compartirles a ustedes. Muchas personas y muchos problemas en la familia se dan porque las personas y las familias creen que ya no hay nada que hacer. Han oído hablar cuando dicen, ay, es que pues yo así soy igualito a tu tío Chano, y tu prima es igualita a tu hermanita Eduviges. Pues así somos ya, hijo, ¿qué le vamos a hacer? En una ocasión va una persona a la consulta y me dice, doctor, le traigo a mi esposa para que le aclare que la infidelidad, pues es un problema genético, esto ya viene de familia. Y yo le dije, trajiste a tu esposa al peor lugar. ¿Por qué? Porque no es verdad. Es decir, ahorita vamos a explicar con evidencia científica que este tema de las familias conflictivas es un tema de estructuras cerebrales. No es un tema de creencias y las familias no están terminadas. El cerebro está hecho para la cultura de paz, está hecho para la salud mental. El cerebro está diseñado para eso, pero vamos a poner evidencia científica para que esto nos quede claro, porque cuando lo hablábamos con los médicos, pues nos hacían pedazos porque nos decían que los psicólogos pues nomás hablamos bonito, pero no tenemos evidencia, según ellos, científica. Entonces nos metimos al tema de las neurociencias y desde ahí la maestra y yo hemos escrito artículos, hemos participado en libros donde explicamos este tema. Los seres humanos no estamos acabados y muchos temas por los cuales se generan los suicidios, muchas personas por las cuales conflictúan las familias es porque creen que ya no hay nada que hacer. ¿Sí me doy a entender? Incluso, no sé si se han fijado en las familias clásicas, pues así soy, mijo, ¿qué le hacemos? Pues así es tu papá, mijo, ¿qué le vamos a hacer? Y esto es un grave error porque las familias se pueden transformar en cualquier momento que se empiece a decidir esto. Y esto, reitero, vamos a explicarlo científicamente. Entonces, a ver, me voy para acá. Cada neurona tiene un trabajo, el comunicarse con otras neuronas. El cerebro funciona formando red. Sí, ok. Cuando nosotros hacemos una conducta nueva, se desarrolla una red neurológica en nuestro cerebro, que es eso que están viendo ahorita. Es decir, cuando el cerebro no distingue si lo que aprendemos o lo incorporamos, no distingue el cerebro si es algo bueno o malo. Sencillamente el cerebro es como una computadora. Si a una computadora le metes una USB con un virus, lo lee y además lo activa. Entonces tienes que meterle un antivirus. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro también adquiere conductas negativas y esas conductas negativas se instauran en nuestro cerebro como a través de redes neuronales, que es lo que estamos viendo ahorita. Entre estas células. Entonces, cuando yo aprendo algo positivo o negativo, reitero, el cerebro no distingue si es positivo, se desarrolla una red neuronal en mi cerebro, que es lo que están viendo ahí. Por eso, cuando te dicen pégate a ti para que se te conecten las neuronas, sí es verdad, ¿eh? O sea, hazle así para que las conexiones del cerebro generen conductas nuevas. Cuando trabajamos con pacientes suicidas, el problema es que se les aloja una red neuronal en donde adquieren conductas autodestructivas y esas conductas autodestructivas las hacen repetitivas y esas conductas repetitivas se convierten en creencias y se convierten en acciones. ¿Sí estoy siendo claro? Pero realmente, entonces tenemos que hacer que el cerebro genere redes, o los neurólogos le llaman redes paralelas. ¿Qué son las redes paralelas? Esto que van a ver. Eso es una conducta que ya aprendimos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a aprender, ya aprendí la conducta de ser mentiroso y son conductas que se alojan en el cerebro, ojo esto, Entonces ya aprendí la conducta de la cleptomanía, ya aprendí la conducta de la mitomanía, ok, ya alojaste eso en tu cerebro, pero entonces muchas familias truenan o rompen su relación o su vínculo familiar porque piensan que eso ya no puede cambiar, así es.
Y luego las frases, yo así soy, así era tu abuelo. Por eso cuando llevó esta señora a su esposo para que yo le dijera que la infidelidad era algo genético, pues le dije, le tengo una mala noticia. Fue un error haber traído aquí a su pareja, porque no existe el gen de la infidelidad. Existen redes neuronales, entonces vamos pensando que ahí se alojó la conducta negativa neurológicamente. ¿Qué tenemos que hacer en el cerebro? Generar conductas nuevas que hagan que esas redes neuronales se inhiban y no tengan la misma letalidad. Es decir, cuando estas redes neuronales se alojan en el cerebro y se convierten en hábitos, pueden estar generando cortisol. Cortisol es la sustancia que nos hace estar alertas. Por ejemplo, ahorita si viene un coche de frente, el cortisol hace que acciones. Pero lo malo es, si el cortisol sigue funcionando en tu cerebro, lo que va a pasar es que ahí aparece el estrés, ahí aparecen las ideaciones suicidas. Entonces, cuando trabajamos con los pacientes suicidas, les enseñábamos a tener conductas nuevas para que cuando llegaran a su casa, ellos mismos fueran el motor y se resignificara el núcleo, el proceso de la familia. Espero estar siendo claro en esto. Por el tiempo, no puedo profundizar mucho, pero esta es una red neuronal que se aloja cuando aprendemos una conducta buena o mala, que hay que aprender a hacer en las familias, empezar a dotar de conductas nuevas a la familia para que se empiecen a hacer redes nuevas neuronales en las personas, tanto en las familias como en la persona tóxica. Desde la perspectiva de las neurociencias, para nosotros el diagnóstico no nos importa. Lo que nos importa es que la persona haga redes neuronales nuevas. Espero estar siendo claro. Hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, tengo un trastorno bipolar afectivo con rasgos catatónicos y conducta sebefrénica. Pues mira, mucho gusto, pero a mí lo que me interesa es que hagas redes nuevas para que la creatividad mate la enfermedad. Espero estar siendo claro. Suena muy bonito, pero vamos a ver qué pasa en el cerebro. Entonces, arriba está la red neuronal y ven lo que pasa abajo. Las largas y espinosas ramificaciones de las redes crean un bosque. ¿Se dieron cuenta? Entonces, cuando la persona tiene una adicción, por eso ahora el nuevo modelo de justicia penal habla de las juntas restaurativas, porque lo que se está buscando es que las familias ya no se genere tanto problema, es decir, el sistema penal acusatorio ya no se trata que los castigue, se trata que genere opciones para que esas personas desarrollen habilidades nuevas, que es lo que acaban de ver ustedes. Es esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, abajo hay una red neuronal nueva. Entonces, una persona, el modelo tradicional jurisdiccional, lo que busca es el castigo. El modelo romano es el castigo, lex dura lex. Pero ahora el nuevo modelo de justicia penal, los nuevos paradigmas en las ciencias jurídicas ya hablan de otro modelo que tiene que ver con la cultura de paz, la mediación de conflictos. Es decir, no todo es castigo, también es negociación. Por eso ahora ven en las leyes los métodos alternos, la cultura de paz, la perspectiva de género, la ley de niños y niñas adolescentes, porque esto ya cambió. Entonces, quienes estén atorados todavía en este sistema jurídico del castigo, hay que revisar muy bien, porque incluso en México ya está lo que es la justicia terapéutica. Es un modelo que viene con mucho éxito de muchos países y lo vamos a ver en pocos días en México. Digo, en México ya está, en Guadalajara. Entonces, pero ¿cuál es la otra base neurológica? Observen esta diapositiva. No sé cuánto tiempo me queda, creo que 8 minutos. Estas tomas microscópicas muestran neuronas jóvenes a la izquierda Observen. y otras más viejas a la derecha. Las ramificaciones neuronales de ambas son cortadas al mismo tiempo. Vea la velocidad a la que las jóvenes se reconectan del lado izquierdo. La habilidad del cerebro joven para recablearse rápidamente juega un papel clave en la rehabilitación. Como ven, esto es evidencia pura, científica. Ya no solamente relatoría filosófica o epistemología de la psicología, esto es evidencia neurológica. Si ustedes se dieron cuenta, en el video del lado izquierdo, se hizo un corte sagital de neuronas. ¿Ya estamos? Y entonces las neuronas se empezaron a interconectar. Pero ojo, ahí en el video dice que las neuronas nuevas, ojo, cuando hablamos del cerebro, las neuronas nuevas se reconectan, pero no les importa la edad. Ojo en esto. Lo que acaban de ver allá puede ser el cerebro de una persona de 80 años y puede ser el cerebro del lado derecho de una persona de 30 años.
No sé si se han fijado que hoy muchos jóvenes se levantan y se desocupan. Y todo les da hueva. ¿Por qué? Porque no hay actividad eléctrica en su cerebro que les genere la meta. No sé si soy claro, espero que aquí no haya muchos jóvenes para que no haya problemas. Pero hoy en día a los chavos no se les genera el reto, la meta, el esfuerzo. Por tanto, hay poca actividad eléctrica. Ahora sabemos por qué el 75% de los suicidios son de jóvenes. ¿Ya saben de dónde viene el dato? Porque no se le estimula la lucha, no se le estimula el cerebro activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando más actividad hay en el cerebro, más redes neuronales hay en el cerebro. Entonces, lo que vieron del lado izquierdo puede ser el cerebro de una persona de 80 años. Entonces, para el cerebro y la reconexión neuronal del cerebro no tiene que ver con la edad. Entonces, en una familia, si generamos conductas nuevas, hábitos nuevos y generamos relaciones nuevas, vamos a estar generando redes neuronales nuevas. ¿Sí quedó claro? O sea, esto no es solamente un tema de que, ay, júntense, llamémonos. No, es un tema de que el cerebro va a funcionar de otra manera. Y si esta evidencia científica no fue suficiente, espero que sea esta. Entonces, en la medida que generamos más redes neuronales, nuestro cerebro tiene más actividad eléctrica. Observen. Las imágenes agrandadas por computadora muestran áreas donde la actividad cerebral se cierra. En este paciente, solo las áreas en rojo y amarillo muestran señales de vida. A la izquierda, el nivel de actividad de un cerebro humano sano. Entonces, ¿podemos prender la luz? ¿Si me ayudan? Entonces, pregunta. Una persona que le estimulamos la actividad cerebral, miren lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Por eso, los programas de rehabilitación, los programas de reacomodo en las relaciones familiares es fundamental. Por eso, quiero decirles, hoy se van a llevar de dónde viene la base de la infidelidad, compañeros. Es decir, ahí están viendo la infidelidad. Las relaciones humanas que pierden la actividad eléctrica, que pierden el entusiasmo, que pierden las ganas de vincularse, baja la actividad eléctrica en las relaciones. ¿Y qué pasa? Pues desafortunadamente la persona quiere el cerebro, no se les olvide que el cerebro está diseñado para la paz. Entonces, cuando implementamos sistemas de motivación neuronal en las personas, estamos generando actividad cerebral nueva en el cerebro de la persona. Por eso ahora las famosas juntas restaurativas. Por eso yo decía, no tengo nada contra los abogados, pero el modelo tradicional del derecho ya tiene muchos límites y uno de ellos es que no todo se tiene que castigar. No todo tiene que buscar la manera de buscar un culpable. Hay áreas donde el derecho sí funciona y es excelente, pero hay áreas donde ya no. Porque imagínense qué pasa a una persona que no fue culpable de un hecho y lo meten a la cárcel y duran como un año o no sé cuántos en declararle una sentencia. Esa persona empieza a enfermarse y esa persona enferma sale a la sociedad y enferma a otros. ¿Sí estoy siendo claro? Pero una persona que obviamente hay reglas para la medición de conflictos, no ser un primo delincuente, etcétera, me refiero a que debe haber condiciones, que no sea un hecho de alto impacto. Entonces, cuando una persona la llevas a la mediación, experimenta algo en su cuerpo que solamente el que lo ha vivido lo siente y lo entiende, y se llama perdón. ¿Soy claro? ¿No han sentido cuando perdonan a alguien hasta les vibra el último cabellito de su cuero cabelludo? O sea, sientes una vibración en tu cuerpo indescriptible y eso solamente la siente la persona que perdona. Por eso ahora los métodos alternos de solución de conflictos buscan el perdón, el acuerdo, para que el cerebro funcione de otra manera, ya no funcione de esa manera rigurosa de siempre el castigo. Entonces, ahora vemos que esto está cambiando de una manera tan significativa porque ahora ya hay bases científicas para demostrar que las familias se pueden reestructurar, se pueden modificar siempre y cuando se empiecen a llevar nuevas estrategias de relación a la familia. Por eso es fundamental que, bueno, no voy a hablar ahorita de funciones cerebrales, pero es muy importante que una persona que tiene un conflicto, una familia conflictuada, busque nuevas relaciones, busque nuevas actividades
¿Quedó clara la ciencia? Busque el perdón. Ojalá un día ustedes sientan lo que es el perdón. Y los que no lo experimenten, ahorita lleguen a su casa y ¿saben cuánto se tarda en conectarse una neurona con la otra? Ya me están corriendo. Nomás quiero que vean este último. ¿Cuánto se tarda una neurona en conectarse con la otra? ¿Cuánto creen? ¿Alguien sabe? Pues ahí está el ejemplo. Aquí, células reales o neuronas están construyendo un circuito. ¿Cuánto se tardó en conectar la neurona? Segundos. Eso es lo que dura el perdón. Así de sencillo. Y eso es lo que dura. Si ahorita salen y ustedes se comprometen a ir a pisar el pasto, su cerebro va a empezar a funcionar de otra manera. Pero los surcos neuronales, lo que no nos permite que el cerebro funcione, son nuestras creencias limitadoras, son nuestros hábitos. Por eso, en una familia se puede reestructurar en el momento que tengan las estrategias adecuadas para hacerlo. Y esto es una experiencia de muchos años, no crean que es de ahorita. Entonces, bueno, yo de antemano, muchas gracias. Perdón, me iba corriendo así porque quería dejarles esta información. Entonces, estamos en toda la posibilidad de generar nuevas redes en nuestro cerebro. Y esto tiene que ver con la habilidad y la actitud de querer modificar las relaciones tóxicas en la familia. Muchas gracias. Buenas ya noches, ¿verdad? Casi noches. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente. Como ya lo comentaron en mi alma mater, es para mí un gusto encontrarme con maestros, compañeros y con grandes recuerdos de aquí de la universidad, por supuesto, con mucho cariño al departamento de medicina, por allá los doctores, cuando en aquellos tiempos de estudiante, pues tuvimos muchos retos y mucho trabajo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Quiero también agradecer, por supuesto, la invitación. Padre Francisco Ramírez, gracias por la invitación a dar esta conferencia. Muchas gracias, maestra Consuelo Mendoza, presidenta de la Cumbre Iberoamericana de la Familia. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, maestro Bernardo, quien es rector de la Universidad Intercontinental, muchas gracias también por la invitación. Bien, yo les voy a dar un recorrido de estos 20 minutos y quiero presentarles, por aquí traigo algo. ¿Qué tema nos dijeron que teníamos que abordar el día de hoy? ¿Por qué la familia es la cuna de la cultura de paz? Esto es lo que vamos nosotros, o que voy a abordar yo en esta parte de la conferencia que me corresponde. Y fíjense que ahorita escuchaba al rector y él nos explicaba cómo la familia es un punto medular de la sociedad. Muchos de aquí lo sabemos por experiencia ya vivida. Sé que también aquí se encuentran estudiosos muy importantes de la terapia familiar. Entonces, ustedes saben la importancia que tiene la familia para la sociedad y, por supuesto, para la cultura de paz. Sin embargo, la familia requiere de apoyos. La familia también requiere de aliados y algún aliado que encontramos en la familia precisamente es la sociedad, pero también el gobierno requiere ser un aliado de la familia y requiere también la familia apoyarse tanto del área educativa como del área social, pero también lo que es la parte de gobierno. Y bien, aquí en Jalisco quiero comentarles una experiencia que tenemos y que la familia podemos aprovechar esta alianza que en este momento el gobierno genera con nosotros. El doctor Blas Jasso ya nos adelantaba que aquí en Jalisco tenemos la fortuna de tener la primera ley de cultura de paz a nivel Iberoamérica. ¿Qué es lo importante de esta ley de cultura de paz y por qué es tan importante y por qué es una aliada
para la familia. Miren, esta ley de cultura de paz se estuvo trabajando de manera muy intensa desde años atrás, desde los años 90, pero fue hasta el 2019 cuando esto se pudo concretar. ¿Qué quiere decir? Que en la puerta del Poder Legislativo se había hablado ya del tema de cultura de paz, sin embargo, por alguna situación no se le había encontrado el punto donde esta ley fuera ahora sí que impulsada. Pues en el año 2019 encontramos de que nuestro poder legislativo desea y tiene la voluntad de todas las bancadas de manera junta, que quiere decir que todos los partidos políticos se reúnen y le dan el sí a la ley de cultura de paz. Entonces, fíjense que esto es un beneficio para nuestras familias mexicanas. ¿Por qué? Porque esta ley entra en vigor a partir de entonces. Y en mayo también del 2021 se da a conocer algo muy importante que se llama Plan Estatal de Cultura de Paz, que ya se puso en marcha el año pasado. ¿Qué es lo importante para nuestras familias de este Plan Estatal de Cultura de Paz? Si me ayudarías a cambiarle, doctor, a la siguiente diapositiva. Sí, muchas gracias. Miren, ahí antes de comentar lo de la Ley de Cultura de Paz, quiero hacer mención de esta frase que les traje por aquí de un autor estudioso del conflicto y que también nos habla del conflicto específicamente familiar. Nos dice, a través de la represión, a través del castigo, a través de reprimir al otro, es como normalmente estamos acostumbrados a resolver los conflictos. Y muchos de ustedes me podrían decir, oye, no, esa ya es una idea anterior. Hoy ya no siempre es con la represión. Pero ¿qué está pasando en Ucrania? Ucrania todavía quiere resolver conflictos a través de Ucrania, Rusia, a través de la guerra, a través de la represión. ¿Qué nos dice este autor? A través de la guerra, la represión y la opresión del otro, solamente vamos a lograr que el conflicto se haga más grande, se haga mayor. Entonces, es por eso que la cultura de paz y la ley de cultura de paz que se genera aquí en nuestro estado toma un papel muy importante. Miren, el Plan Estatal de Cultura de Paz nos propone a la sociedad y a la educación, y esto nos compete precisamente aquí a la universidad, porque en algún momento esto tendrá que llegar a nuestras aulas y tendrá que llegar a nosotros como profesores para aplicarlo en los alumnos. Son ejes importantes y temáticos que nos dice este Plan de Cultura de Paz. El primero, educación para la paz. Es algo que nosotros como universidad debemos de poner atención. Este plan dice: todos los planteles educativos de todos los niveles deben considerar en su plan estudios el plan para la educación, para la paz. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo se pretende impulsar la cultura de paz? A través del arte, la cultura y el deporte. Tenemos que generar comunicación y narrativas para la cultura de paz, herramientas para la transformación de los conflictos y sobre todo el respeto, garantía, derechos de los grupos vulnerables y gobernanza para la paz. ¿Qué trascendencia tiene esta ley para nosotros? Ya está en el Congreso de Jalisco, ya está aprobada, ya está un plan estatal que nos dice cómo le podemos hacer para generar cultura de paz. ¿Cuál es la siguiente parte? Que nosotros como sociedad y como instancias educativas podamos hacer valer y ejecutar esa ley que ya se encuentra aprobada. Entonces, la herramienta ya se dio desde el Poder Legislativo. Entonces, pues esto se vuelve una alianza aquí en Jalisco para la familia. Pero fíjense que no es la única alianza que nuestro gobierno afortunadamente ha hecho a favor de la familia y la cultura de paz. El doctor ya les mencionaba algo más. Hoy contamos en Jalisco con una ley de justicia alternativa del estado de Jalisco. Los abogados que nos acompañan aquí pueden comprender esto. ¿De qué nos sirve a las familias y a la cultura de paz y a la educación saber que existe una ley de justicia alternativa? Que precisamente, como dice el doctor Blas, hoy las personas ya no solo podemos resolver un conflicto, una situación a través de juzgados, sino que hoy tenemos la oportunidad de resolver los conflictos a través de un mediador.
¿Y saben quién puede ser un mediador? Maestros, maestras, quienes nos acompañan aquí, ¿saben quiénes pueden ser un mediador y quién puede ayudar en un problema familiar a resolver un conflicto de un divorcio, de una situación de custodia, convivencia, alimentos, algún problema que haya con la familia? ¿Saben quién puede formarse como prestador de métodos alternos? Toda persona que tengamos una licenciatura. ¿Qué quiere decir? Que hoy todos los que estamos aquí tenemos la capacidad, hoy las personas que cuentan con una licenciatura se pueden formar como prestadores de métodos alternos y son reconocidos ante la ley y el Instituto de Justicia Alternativa. Pero también no nos podemos limitar a la ley, ¿verdad? Porque bueno, esto es lo que nos dice la ley. Pero también hoy se está dando un movimiento muy importante, que son los mediadores comunitarios. Y por aquí el maestro Víctor Sánchez, que es un promotor de la mediación en la sociedad, nos va a hablar seguramente sobre esto. Pues es otra alianza que tenemos nosotros como familia para poder acceder a la cultura de paz. ¿Por qué esta transformación, maestros, compañeros? Porque se dieron cuenta, sobre todo en el Poder Judicial, que había conflictos, sobre todo familiares, un divorcio, un tema de custodia, pensión y alimentos, que iniciaba cuando los niños tenían 7 años. ¿Y saben cuándo se resolvía? Pues los chicos cumplían 18, la mayoría de edad, y en momentos el conflicto nunca se resolvía. En métodos alternos, a través de una mediación, ¿saben cuánto tiempo puede durar un caso de este tipo? Meses. ¿En cuánto tiempo podemos sacar un acuerdo en una buena mediación? En 2 horas. En 2 horas podemos sacar y resolver un conflicto que de manera tradicional nos llevaba meses. Ahora, fíjense qué interesante, maestros, compañeros. Antes el juez era el que nos decía y el que le decía a la familia con quién se iban los hijos. Antes era un juez quien decidía quién era el inocente. La mamá es la inocente y el papá el culpable, o viceversa. ¿Qué creen? Hoy en mediación no tenemos inocentes, sino tenemos culpables. Tenemos personas involucradas en el conflicto. Tenemos partes que son responsables de un conflicto. ¿Y saben qué pasa y cuál es una trascendencia muy importante de la justicia alternativa? Que aquí no se ve y no se visibiliza que vayamos a dividir a la familia. Aquí se busca, cuando estamos en una situación de custodia, pensión y alimentos, estamos buscando una custodia compartida, a diferencia de cómo eran juzgados. ¿Cómo eran juzgados? O la justicia o la custodia para mamá o para papá. Aquí es compartida. Por lo tanto, el trabajo de un mediador es buscar la cultura de paz en la familia. Este es un segundo aliado que nosotros tenemos, pero ¿qué creen? Tenemos una tercera ley aliada de la familia y la cultura de paz. Afortunadamente, nuevamente nuestros diputados pusieron el ojo en un tema muy importante: ley de salud mental y educación emocional. Esto también, maestros, seguramente que muy pronto va a llegar a nuestra universidad, porque hoy, a partir de esta ley y de esta importante propuesta que se hace y que se aprobó el año pasado, se va a tener que renovar lo que es todo lo que nosotros conocíamos como forma de educar. Fíjense, solamente para que ustedes puedan dimensionar, el artículo 13 de la educación va a tener que reformarse. Y hoy, ¿qué se espera de los alumnos o nosotros como maestros? ¿Cuál va a ser nuestra misión de formar en nuestros alumnos? Antes nosotros, o de manera tradicional, ¿qué se nos decía en el plan de estudios? Vamos a formar en competencias, ¿verdad? En habilidades, en conocimientos. Vamos a hacer que el alumno conozca más y sepa más y descubra más de la tecnología y esté lo más actualizado, que esté al nivel de lo que se requiere de tecnología en las empresas. Pues ahora con esta alianza, y yo lo llamo así, con este aliado que tenemos en la familia, como es la ley de educación emocional y salud mental, ahora maestros nos van a pedir formar en cultura de paz. Hoy tenemos que formar a nuestros alumnos en cultura de paz. Entonces, ya hemos escuchado, ¿verdad? Sabemos que la cultura de paz existe, sabemos que es lo mejor, maestros, pero viene una pregunta muy interesante: ¿cómo le vamos a hacer?
La cultura de paz, ¿cómo la vamos a materializar? Entonces, hoy, a partir de esta reforma, nos van a pedir educar a nuestros alumnos con perspectiva de cultura de paz. Les vamos a enseñar inteligencia emocional. Yo sé que probablemente ya en algunos de los currículos de aquí de la universidad podemos ver este tema, pero hoy será base que los alumnos de cualquier nivel conozcan de inteligencia emocional. Díganme si no, nivel educativo, nivel profesional, aun cuando ya tenemos adultos, tenemos situaciones emocionales muy conflictivas que resolver. Pues hoy tenemos que educar en inteligencia emocional, pero ¿qué creen que nos va a decir y que nos dice la ley? Tenemos que poner más énfasis en el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Eso es algo muy importante. Y ojo, maestros, situaciones, herramientas, ya no nos dicen conocimientos, situaciones, herramientas que permitan la resolución pacífica de conflictos. Hoy los maestros nos vamos a convertir en mediadores. Ya sé que ya muchos de ustedes lo son, pero hoy tenemos que poner más énfasis, tenemos que volvernos negociadores y poder ayudar a nuestros alumnos a que resuelvan su conflicto de una manera importante. Entonces, bueno, estas 3 leyes son aliadas, aquí en Jalisco al menos, para que la familia pueda acceder y siga siendo la cuna de la cultura de paz. Para ir cerrando, yo quiero mostrarles alguna diapositiva que también traigo para ustedes, doctor, si me ayudas, por favor, a pasar a la siguiente. Son las 3 leyes que yo les comentaba. Adelante, por favor, doctor. Adelante, por favor. Más adelante, esa es de la ley de cultura de paz. Si me das más adelante, por favor. Esto es lo que les comentaba de la ley. Adelante, por favor. Adelante. Ahí está. El doctor ahorita, y para cerrar, les comentaba de cuál es nuestra perspectiva como psicólogos, ¿verdad? Yo ahorita les digo, a ver, ya les dijimos que es importante la paz en la familia, ¿verdad? Ya les comentamos que vamos a tener que entrenar en resolución de conflictos, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y les voy a decir, ¿por qué la familia es la cuna de la cultura de paz? Porque nada más y nada menos es en la familia donde se empieza, y los doctores no me dejarán mentir, mis doctores que tengo aquí presentes, que los meses y los años primeros de los 14 hasta los 14 años es muy importante para el desarrollo cerebral. Entonces, la amígdala cerebral, el doctor ahorita les hablaba de este tema importante, es la parte reguladora de las emociones. ¿Dónde lo empezamos a regular? ¿Dónde empieza el desarrollo de esa parte tan importante del cerebro, donde esa parte importante va a decidir si nosotros somos capaces de resolver un conflicto de manera pacífica, o somos capaces de autorregularnos, o somos capaces de resolver de manera pacífica con el otro? En la familia es donde se empieza a desarrollar este órgano. Esta información, ¿de dónde la obtenemos nosotros como psicólogos? Por supuesto, de nuestra formación. Pero también quiero comentarles que nosotros tenemos como Colegio Estatal de Psicólogos relación con neurofisiólogos de la Universidad Autónoma de México, y hoy se sigue haciendo estudios sobre lo que es esta amígdala cerebral. ¿Qué se ha descubierto, maestros, maestras, compañeros? Que de los 7 a los 14 años esta parte cerebral importante tiene su mayor conexión. ¿Qué quiere decir? Que un chico hasta los 7, 14 años que es sometido constantemente a violencia, críticas, va a ser un adulto proclive a resolver sus conflictos de manera violenta. Seguramente, maestros, ustedes han tenido algún compañero, algún alumno que decimos, oye, es que ya le puse el reglamento, oye, es que ya hablamos con él, oye, es que ya tuvo sanción, y sigue en su forma agresiva. Maestros, hay que voltear a ver qué pasa en su función cerebral. ¿Qué pasó en esos años tan importantes del desarrollo de la amígdala cerebral? Y ahora sí, maestros, para cerrar, doctor, quiero dejarles casi la última diapositiva porque esto me parece muy importante y un descubrimiento. Adelante, casi la última, por favor, para ir cerrando. Todos estos datos son partes de descripciones de cómo nuestro cerebro funciona. Hasta la que sigue, doctor, la que sigue. Ajá, por favor. Vamos a avanzar, Un poco más, por favor. Adelante, casi la que tenemos al final, por favor. Ajá, adelante.
Adelante. Por aquí la que se, una antes, por favor. Esta, maestros. Este es un descubrimiento importante de la neurociencia que quizá muchos de ustedes ya conocen. Cuando nosotros tenemos un conflicto, pero somos capaces de reconocer cuál es nuestra situación, cuando tenemos la capacidad de decir perdón, cuando tenemos la capacidad de decir gracias, cuando tenemos la capacidad de resolver un conflicto, en nuestro cerebro sucede algo importante, la secreción de endorfinas. Doctores, ¿ustedes conocen qué es esto y qué significa la secreción de endorfinas? Son las sustancias que nos causan felicidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestra propia formación cerebral está diseñada para la cultura de paz. Nuestra misma función del cerebro nos dice, vamos hacia la función de la paz. Y esto lo aprendemos en la familia. La cuna de la paz es la familia. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, nada más quisiera matizar la última parte de lo que comentaba la maestra Delia y lo que hablábamos ahorita. Primero hay que tener muy claro que estamos en una ruptura paradigmática en las ciencias. Esto lo tenemos que tener con mucha claridad. Anteriormente nos dijeron que las ciencias eran disciplinares. Ahora las ciencias son interdisciplinares, transdisciplinares y multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho se tendrá que nutrir de la psicología y que la psicología se tendrá que nutrir de las leyes y que los profesionistas tendrán que conocer diferentes áreas del conocimiento. Por eso es fundamental que cuando entramos a temas de la familia, lo tenemos que ver de manera interdisciplinar. No se puede ver solamente disciplinar. La educación tradicional nos decía, la educación disciplinar era, si eras ingeniero, tenías que estudiar ingeniería, si eras médico, medicina, si eras arquitecto, arquitectura. Hoy en día, por ejemplo, se están construyendo edificios arquitectónicos con perspectiva de paz. Fíjense qué interesante. Hoy los nuevos planes de estudio se están construyendo con perspectiva de paz, porque la paz está diseñada para un cerebro sano. Por eso un cerebro sano puede construir la paz. Muchas gracias. Otro fuerte aplauso, por favor, para el doctor Jasso y la maestra Delia por esta enriquecedora conferencia. Tomen asiento para pasar a, será breve, una pregunta nada más en el público presencial. Si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario. Esperamos que sean adelante, muchas Jorge, preguntas. ¿me apoyas con el micrófono, por favor? Sí, muy buenas conferencias. Nada más yo quisiera preguntar, pues lo que nos presentan, lo que se ha estudiado últimamente de la neurociencia y de la inteligencia emocional. Y yo les preguntaría, ¿qué tanto esos conocimientos se están aplicando para lograr mejor comunicación en la familia, en la sociedad, en todos los medios, en la empresa, en la escuela? Porque, pues, finalmente, así lo dijo ahorita, finalmente el psicólogo, doctor, multidisciplinario tiene que ser todo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber qué tanto la neurociencia y la inteligencia emocional facilita el tener mejor comunicación, pues para tener paz en la familia, paz en la escuela, paz en la sociedad. Yo creo que lo más relevante, en primer lugar, es que las leyes se están modificando. Con todo gusto a sus coordinadores, maestra, les podemos hacer llegar en qué términos quedó la Ley de Cultura de Paz. En la Ley de Cultura de Paz, que es de la primera en Iberoamérica, que les digo, la maestra participó de este documento, talló papel en ello, y pudimos meter en la nueva Ley de Salud, en la nueva Ley de Cultura de Paz y en la Ley del Suicidio que se aprobó en el Congreso del Estado, sobre los temas y las técnicas tan importantes que tienen que ver con la cultura de paz. ¿Qué quiere decir esto? Se resignificó el concepto de la educación, sobre todo en la nueva Ley de Salud Mental. ¿Por qué? Porque la psicología era vista como algo auxiliar,
Se veía como algo, no se le daba la importancia que tenía. Y hoy quiero decirles que en los peritajes, en los procesos jurisdiccionales, si están aquí abogados, no me dejarán mentir, que el papel del psicólogo está agarrando un papel relevante. ¿Por qué? A partir de la pandemia pasó un fenómeno muy importante en el mundo. Y le empezaron a dar, la maestra y yo pertenecemos al Consejo Estatal de Salud. Y ahí veíamos las estadísticas. No sé si ustedes sepan que se suicida una persona cada 12 horas en Jalisco. ¿Y esto de dónde viene? De los valores en la familia. Es decir, ¿de qué nos servía a los científicos tener 3 doctorados, 4 maestrías y una especialidad en Marte si cuando estabas el día de la pandemia no sabías negociar quién iba a lavar los platos? ¿Sí soy claro? Si cuando estabas con tu hijo no sabías cómo relacionarte con él porque solamente lo veías en la noche cuando llegabas. Viene la pandemia y entonces obliga a las partes de la familia a relacionarse y a desarrollar habilidades humanas. ¿Sí estoy siendo claro? Es decir, hoy en día vemos en la consulta clínica que mucha de la gente que se quiere suicidar y mucha gente que entra en temas de depresión no tiene habilidades humanas, no tiene habilidades psicológicas, lo cual hoy se ve que la inteligencia no solamente es la reproducción del conocimiento. Ya hoy en los nuevos paradigmas de la ciencia se ve que la inteligencia es la capacidad de resolver situaciones. ¿Sí que soy claro? Entonces, si nosotros creemos que un conflicto en la familia se resuelve con razonamientos, ha habido gente en la consulta que me dice, oye doctor, ya le expliqué a mi pareja, ya le di razonamientos, ya le di argumentos, ¿y por qué terminé durmiendo en la casa del perro? Porque el problema era emocional. ¿Sí soy claro? Y no teníamos, a partir de la pandemia se empezó a estudiar con mucha seriedad el tema de las emociones. Y se vio reflejado en estas leyes que hoy ya las tenemos en marcha y que en próximos días, por ejemplo, hago rápidamente un comentario, ¿no? ¿Por qué creen que cuando les decía que la maestra participamos como colegio estatal en el decreto estatal del Día del Psicólogo y en el decreto nacional del Día de la Psicología? ¿Por qué creen que fue autorizado de facto? Nadie en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República dijo absolutamente nada cuando fundamentamos la importancia de la psicología y las emociones en la sociedad. Ahí está un ejemplo claro. Ustedes saben cómo son los diputados y los senadores. Nadie cuestionó porque se dieron cuenta que hoy en día la sociedad no tiene herramientas humanas. Cada vez nos estamos alejando más. Una familia ya se vincula por un celular, se vincula con una cámara. Eso está mal porque eso fomenta la individualidad y la individualidad fomenta la depresión. Entonces, para haber contestado, ya hay instrumentos hoy en día que los irán viendo en próximos días. Y si me permite complementar, maestro, la comunicación se ha vuelto importante. Hoy uno de los ejes que yo les comentaba del Plan Estatal de Cultura de Paz precisamente es narrativas y comunicación de la cultura de paz. Hoy, la justicia alternativa, cuando estamos hablando de mediación, negociación y conciliación, lo primero que requerimos es formar a los mediadores en el tema de comunicación. ¿Qué es la comunicación o qué es la mediación finalmente? Es un proceso de comunicación a través del cual las personas van a resolver el conflicto. Hoy, en el nuevo modelo de justicia o en el modelo de justicia le llamamos nuevo porque nosotros como psicólogos seguimos impactados de que nos hayan regalado, fíjense que un importante mediador de aquí de México, Gorjón, este doctor nos dice que nos regalaron algo y quizá no supieron lo que nos regalaron de parte del Poder Judicial. No supieron el valor de la mediación que puede resolver tantas cosas. Entonces, a través de la palabra, hoy podemos resolver los conflictos. Entonces, hoy la psicología y la comunicación es parte fundamental para la formación en cultura de paz. Gracias, maestra. Doctor, una pregunta más aquí en el público, Adelante. por favor. Un aplauso, claro que sí. Gracias. Adelante, doctor. Sí, gracias. Buenas noches. Los felicito a ambos, doctor, maestra Delia, por su exposición. Fue muy gratificante para mí poder escucharla. Sobre todo que conocí desde la evolución como estudiante de Delia, pues es un gusto para mí ver cómo ha evolucionado y crecido exitosamente. Hicieron buen trabajo, doctores. Muchas gracias. Felicidades a Psicología, egresada de aquí de esta casa de estudios. Mi pregunta es en relación al suicidio y las redes neuronales nuevas. Como yo manejo alumnos que están en hospital, a veces sufren depresión cuando ya están en el 5º año y obviamente van a tratamiento con su psicólogo, con su psiquiatra,
pero como profesor, ¿de qué manera puedo ayudar de alguna manera a formar nuevas redes neuronales? No sé si motivándolo a la cultura o hay alguna guía para yo ayudarlo de alguna manera. Gracias. Bueno, básicamente lo que hoy plantean las neurociencias, hay un doctor que les invitamos a que revisen, se llama el doctor Eduardo Calixto, con él lo hemos estudiado, él es director del área de psiquiatría del Instituto Ramón de la Fuente en la Ciudad de México. Él tiene varios libros que ha publicado sobre el tema de las neurociencias y lo enfoca mucho al mexicano. Y entonces él dice que los mexicanos tenemos una creatividad que es poco vista en el mundo. Es decir, en el mundo nos clasifican por ser personas muy creativas. Por ejemplo, el albur, a nosotros a algunos se les hace mal el albur, pero ustedes sabían que es sinónimo de inteligencia porque estás hablando de manera paralela 2 lenguajes a la vez. O sea, y la gente, está comprobado que las gentes inteligentes tienen habilidades para tener capacidad de ver varias cosas a la vez. Entonces, estos nuevos estudios descubren que precisamente el doble sentido te desarrolla el pensamiento lateral. O sea, te está diciendo, pero no te está diciendo, y como que te dice, pero no te dice. Y entonces eso desarrolla algo en el cerebro que se llama corteza prefrontal. Es decir, la corteza prefrontal empieza a desarrollar esquemas lógicos de comprensión que no se veían en otros momentos. ¿Qué quiere decir en síntesis? Los pacientes suicidas tienen una característica. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, doctor, se genera un circuito neuronal. En otro momento, con todo gusto, si quieren, traemos más evidencia científica. Cuando yo aprendo algo, usted sabe, se genera un circuito, lo que vimos en la red, ¿no? Pero si yo lo estoy haciendo de manera repetitiva, se genera un surco neuronal. Es decir, se hace una red más gruesa y eso es lo que conocemos como los hábitos. Entonces, cuando una persona está en una ideación suicida, gesto suicida o un pensamiento catastrófico, recurre a esos surcos neuronales. ¿Qué es un surco neuronal? Es como cuando agarras una bola de boliche, la avientas y cae al surco y se va por ahí. ¿Se entendió? Eso es un surco, pasa lo mismo en el cerebro, por eso la mayoría de los que estamos aquí, no sé si recuerdan que decían, ay, pareces disco rayado, pasa lo mismo, se atora el surco neuronal, el proceso neurológico se detiene en esas áreas donde se hace repetitiva la conducta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que generar redes nuevas, que fue lo que vimos ahorita. Entonces, los pacientes suicidas, yo trabajé 7 años con ellos en los hospitales civiles y poníamos a hacer que comieran diferente, hicieran cosas diferentes y la depresión disminuía, sobre todo el cortisol bajaba en un significativo número de producción en el cuerpo. Sabemos, usted sabe lo dañino que es el cortisol si se está generando en cantidades importantes en el cuerpo. Entonces, cuando las personas empezaban a hacer lo que otras personas veían como que hay estos inmaduros, me doy a entender, los poníamos a caminar en el pasto y se bajaba la depresión. Era impresionante. Los poníamos a hacer actividades artísticas, bajaba la depresión. Los poníamos a hacer habilidades humanas, bajaba la depresión. Y en un porcentaje alto, las personas terminaban por no suicidarse. Y esto no crean que lo aprendimos nosotros. O sea, si revisan un poquito, la teoría es de este señor, no del francés. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Los psicólogos me lo deben de recordar, se me fue la onda. ¿Qué pasa? Este señor lo que hizo fue todos los enfermos mentales, me doy a entender, los metió a la cárcel Salpêtrière. Philippe Pinel. Entonces, Philippe Pinel, todos los enfermos mentales de la Edad Media, cuando gana precisamente la Revolución Francesa, los mete a la cárcel de Salpêtrière y los puso a hacer a los enfermos mentales actividades sociales, actividades artísticas, actividades lúdicas, sobre todo de trabajo interactivo, y les empezó a fomentar temas espirituales. ¿Y qué creen? El 70% de la depresión en esos pacientes bajó. Eso está comprobado. Entonces, por eso en el hospital a veces nos veían raros, porque incluso yo llevaba a mi perra, a una perrita, y ponía a jugar con los pacientes que estaban en depresión.
Entonces nos criticaron mucho. Hace unos días fuimos a dar una plática y resulta que ya tienen perros en el hospital, cuando a mí me hicieron la vida de cuadritos porque yo llevaba a mi perra. Entonces ahora ya tienen perros donde les ayudan a los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades terminales a jugar con los animales. Y tú dices, caray, no sé si fui claro en la respuesta. ¿Qué es? Hay que enseñarles a descodificar el cerebro a las personas que sus surcos cerebrales ya están muy profundos. Y eso está comprobado. Por eso, la perspectiva de la neurociencia, puede llegar una persona y me dice, tengo un problema, soy esquizofreniforme, tengo un trastorno bipolar. Está muy bien, te felicito por tu trastorno, pero lo que necesitamos hacer es que tu cerebro empiece a habilitar las áreas que no están siendo funcionales. Y esas áreas que empiezas a hacer que funcionen, hacen que disminuya la letalidad de las áreas dañadas en el cerebro. Eso está plenamente comprobado y ahorita lo vieron en evidencia científica pura. Espero haber contestado, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Si puedo nada más cerrar con algo, doctor, recordar, los médicos están sometidos a mucho estrés precisamente y nosotros como psicólogos tenemos mucha intervención con ellos. Algo también que a nosotros nos ha funcionado mucho con ellos es generar las redes sociales, red de apoyo. ¿Qué encontramos hoy en el alumno? Y el doctor lo decía, la parte individual. Hoy el trabajo en equipo se ha disminuido y se ha habido afectado, sobre todo a partir de nuestra pandemia. Hoy tenemos alumnos que prefieren todo en línea, en lugar de enfrentarse a lo que implica relacionarte con el otro, resolver el conflicto con el otro. Recordar que la depresión, doctor, además de un factor cerebral, también puede tener un tema de personalidad, un tema de habilidades, que quizá la persona, el adulto, no tiene las herramientas emocionales, la capacidad de enfrentar un conflicto. Entonces sería muy importante también observar el alumno qué está pasando en su entorno familiar, en su entorno social y sobre todo, maestros, yo lo digo aquí y lo viví, fomentar el buen equipo entre los grupos de alumnos. Eso no son solo un simple grupo. Finalmente terminamos siendo un grupo de licenciatura, pero también terminamos siendo un grupo de apoyo para muchas situaciones. Entonces, fomentar la unidad es algo que también funciona. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para la maestra y el doctor. Y le pedimos a la maestra Consuelo Mendoza García, presidenta de la Cumbre Iberoamericana por la Familia, que suba a entregar los reconocimientos por su interesante ponencia. Otro aplauso, por favor. Bueno, pues agradeciendo su excelente participación, quiero leerles el reconocimiento. Sexta Cumbre Iberoamericana de la Familia. Se otorga el presente reconocimiento a la maestra Delia Pérez Guerrero por su participación con la conferencia La familia es la cuna de la paz, en la Sexta Cumbre Iberoamericana de la Familia, celebrada del 1 al 29 de marzo del 2023. Mil gracias. Gracias por la invitación. Igualmente felicidades. Dice exactamente lo mismo, pero es un gusto entregarle este reconocimiento al doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa. Muchísimas gracias, doctor. Les agradecemos y los despedimos con un fuerte aplauso para continuar con el panel. Muchas gracias.